Bienvenidos a Rumbo a Jerusalén, un estudio profundo de la lección de escuela sabática con el profesor Luis Enrique López. Lección número 10 para el 7 de marzo del 2020. De la confesión a la consolación. El versículo de memoria, Daniel capítulo 9. Oración maravillosa que aparece allí, ¿verdad? 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Confesión, una oración, hermano, que vamos a ver aquí, ¿verdad? En esta parte del capítulo 9. Y bueno, la lección va a analizar clave que no pudieron ser reveladas del capítulo 8, pero que en el capítulo 9 se va a aclarar perfectamente. Es bueno, para hacer la conexión del capítulo 8 con el capítulo 9, que lo tenga presente. En el capítulo 8 termina poniéndole fin al cuerno pequeño, ¿verdad? Esas dos facetas, la Roma pagana, luego la Roma pontificial. Dice el versículo 25, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces dice el versículo 26 de Daniel 8. Voy a hacer la conexión Daniel 8 con el 9. ¿Cómo se pega ese capítulo con el capítulo 9? La visión de las tardes y de las mañanas, dice el versículo 26, fue lo único que no quedó revelado de Daniel 8:14. ¿Cuál es esa tarde y mañana? Daniel 8:14. Y dijo hasta 2300 tardes y mañana. Es la única parte donde aparece en Daniel 8, tarde y mañana. Y la visión de las tardes y mañana que se ha referido es verdadera. Le dice el ángel. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Se explicó el carnero, se explicó el macho cabrío, los cuernos que salieron, el ataque del cuerno pequeño. Todo eso es para el tiempo del fin, ya cuando esté acabando esta historia de este mundo. Pero la visión de las tardes, como dice aquí, y de las mañanas a la que se ha referido es verdadera, pero guarda la visión. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Lo que no entendió y que no se le especificó a Daniel como se le especificó lo demás fue la parte de los 2300 tardes y mañana. Ahí está la conexión. Entonces, el capítulo 9 va a explicar eso. Ante la angustia de Daniel, se enfermó, esa última parte no lo entendía. El asombro que en su mente se produciría al ver todo aquel desguace, de aquella manera como el santuario va a ser pisoteado, la verdadera religión echada por tierra. La función básica de Jesús en el santuario, con su continua intercesión, cómo fue arrebatada y se formó un ejército de hombres para que reemplazaran a Cristo Jesús en esa obra, con una cabeza, el sumo pontífice, el cuerno pequeño, el papa. Bueno, abrumado por todo esto, y para completarle dice, ¿hasta cuándo va a ser esto? Hasta 2300 días, pero ¿cuándo será eso? ¿Cómo será eso? Eso no se explicó, se va a explicar en el capítulo 9. Y para que usted vea, hermano, lo horroroso de este asunto, yo quiero aprovechar el tiempo que es tan tremendo en estos asuntos. Mire, ese cuerno pequeño, el 31 de mayo de 1998 salió esta encíclica. Usted la puede conseguir en cualquier tienda de nuestros hermanos católicos. Juan Pablo II, el Día del Señor. Aquí está, primera vez que un papa saca una encíclica dedicada al domingo. Imagínese usted, dedicada al domingo. Y aquí es lo que uno llama, aquí está la ley dominical, mire, 1998, la especificidad del domingo. Aquí directamente se cambió la santidad del sábado al domingo, directamente dicha por Juan Pablo II. Ok. Antes de eso, ya Juan Pablo, de lo fuerte para hacer el ecumenismo, para unir al mundo, otra encíclica, el empeño ecuménico de Juan Pablo II. Pero como si fuera poco, luego
Benedicto XVI saca una encíclica, La Caridad en la Verdad, actual papa que está, no funge como papa porque renunció, pero que está en el Vaticano como Pablo II. Y en la página 95 dice, en punto 67, dice: ante el imparable aumento de la interdependencia mundial y también en presencia de una recesión de alcance global, se siente mucho la urgencia de la reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de una arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. Y se siente la urgencia de encontrar formas innovadoras para poner en práctica el principio de la responsabilidad de proteger. Para gobernar la economía mundial, para sanar la economía afectada por la crisis, para prevenir un empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor Juan XXIII. Esta autoridad debiera estar regulada por el derecho, atenerse de manera concreta a los principios de la subsidiariedad y de solidaridad, y estar ordenada a la realización del bien común. Dice aquí dicha autoridad además deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo para garantizar cada una de la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones en las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los países más fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y de la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional. Allí le leo eso, cualquiera. Control del mundo, un orden mundial, pide Benedicto XVI. Abarcar el mundo, todo el mundo se maravillará detrás de ese cuerno pequeño, detrás de eso que Daniel nos acaba de explicar. Y en la encíclica del Papa Francisco, la encíclica que se llama Laudato Si, encíclica del Papa Francisco, dice: el siglo XXI, mientras mantiene en el punto 175 de la página 134, el siglo XXI, mientras mantiene un sistema de gobernanza propia de la época pasada, es escenario de un debilitamiento de poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económica financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. En este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotados de poder para sancionar, como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, para gobernar las economías, para sanar las economías afectadas por la crisis, para prevenir un empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, lo que leí anteriormente, para lograr un oportuno desarme integral, la paz, garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor Juan XXIII. Urge una autoridad mundial con características morales. Lo está proponiendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si es cuerno pequeño, hermano.
Por eso es que no podemos perder de vista esta amenaza que hace más de 2500 años Dios permitió que el profeta mostrara al mundo hacia dónde va a llegar todo esto y que culmina con la segunda venida de Cristo. Pero antes de que ocurra todo eso, vamos a ver un poder aquí humano que usurpa el poder de Cristo, que hace a las veces de Dios para controlar todas las esferas del planeta Tierra. Y finalmente, como lo acaba de oír usted, las ambiciones son gobernanza mundial, que tenga un poder de facto, que se cumpla lo que ellos dicen. O sea, no estamos cayéndonos a mentiras. Mire, todos los presidentes del mundo, excepto el de China, de resto, todos, vamos a decirlo así, van allí al Vaticano. ¿Qué es lo que tiene el Papa, los papas en esta última año, en este siglo XXI y parte del siglo XX? Antes gobernaban directamente en la Edad Media, pero ahora van allí al Vaticano, de derecha, de izquierda, de centro, comunista, no comunista, dictador. Allí van a parar al Vaticano, a reunirse con el Papa. Es como el rey de reyes aquí en la tierra, el Papa. Tal como lo decía la profecía, va a tratar de ocupar, tomar títulos que le pertenecen a Dios. Cuando hablo de esto, hermano, es para que nos motivemos y nos demos cuenta que mientras estamos ocupados en afanes aquí, que para allá, que el otro, bueno, Dios tiene su tribu y sacar, hablando simbólicamente, tiene sus hombres y mujeres en todas las iglesias que están pendientes de la profecía, que no son indiferentes para no cometer pecado, y que no todo el mundo está llamado a eso, por eso tiene que haber centinelas, que tienen que decir hacia dónde va este mundo. Bueno, estamos a punto de ver la consolidación de este poder de facto a nivel mundial. Ya lo pide, lo exige. Esto está en crisis, cambio climático, todo complejo, la economía, la seguridad. Entonces se hace necesario alguien que le ponga orden a esto. Y ese alguien es el Papa, aliado con Norteamérica y todos los aliados del mundo, para decir paz y seguridad. Entonces, a Daniel se le presenta esto de una manera contundente en la profecía. Daniel se le especifica, ¿verdad? Daniel 2. Allí en los pies va a haber algo de la fuerza del hierro antes de que yo venga por segunda vez. Daniel 7, bueno, eso es algo de la fuerza del hierro. Es que la división del imperio romano, va a subir el imperio sacrosanto romano. La bestia con 10 cuernos va a salir un cuerno pequeño, que es el octavo, tumba 3, quedan 7 más la que el cuerno pequeño, son 8. Y ese cuerno pequeño es el mismo de Apocalipsis 17, el octavo, que es y no es y será, revelamiento del papado, Apocalipsis 17. Y esto trae como consecuencia que ese cuerno pequeño va a hacer guerra contra los santos, va a perseguirlo, va a cambiar la escritura, va a cambiar el santo sábado, va a cambiar los mandamientos. Y en Daniel 8 entonces se le especifica más. Ese cuerno pequeño va a ir contra el príncipe de los príncipes. Ahora no contra la iglesia, sino que va a tumbar a la cabeza de la iglesia, le va a quitar sus funciones, va a echar por tierra los fundamentos del santuario, el embrión del evangelio lo va a echar por tierra y va a poner prácticamente la salvación en manos de los hombres, dependiendo del perdón que otorguen los hombres en el nombre de Cristo, etcétera, etcétera. Y con un poco de doctrinas allí, ¿verdad?, de gobernanza humana, así como la triple corona que el Papa tiene: Rey del cielo, Rey de la tierra y Rey de las profundidades de la tierra. Frente a todo esto, ¿hasta cuándo toda esta situación tan compleja, tan difícil? Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. El mismo Gabriel explicó esto, el mismo Gabriel que anunció a Zacarías que su mujer iba a salir embarazada, el mismo Gabriel, el mismo ángel que le anunció que la Virgen María iba a tener un niño, proveerse el Espíritu Santo, el mismo ángel se le apareció a José: no estés dudando, Gabriel, que María está embarazada. El mismo ángel Gabriel que se le apareció también a esta familia de José y María para decirle: mire, ya tienen que huir porque Herodes va a haber una matanza y tuvieron que ir a Egipto. Por ese mismo ángel le mostró a Daniel estas cosas para nosotros hoy en día. Ese mismo ángel a través del cual llegó la revelación del Apocalipsis 1.1, ese mismo ángel Gabriel hoy nos está diciendo: pelemos el ojo, estemos atentos a estos acontecimientos terribles que se están llevando a cabo. ¿Qué va a pasar a la final de los 2300 tardes y mañana? El santuario será purificado, la verdad que fue echada por tierra será levantada, Cristo se volverá a colocar realmente como el sumo sacerdote, que siempre ha sido, pero se trató a través de esta doctrina de nuestros hermanos católicos de poner como sumo pontífice y luego a los obispos, a los sacerdotes como los intercesores,
con toda la cantidad de enseñanza que la mujer de Apocalipsis 17 tiene en el vino y que esparce al mundo entero y se lo da a conocer a los presidentes, a los pueblos. Pero Dios, repito, a la final de esa fecha, Dios le iba a levantar una iglesia, que era la única manera de expandir el evangelio. Iba a levantar un pueblo para vindicar, para tomar las sendas antiguas y llevar al verdadero conocimiento, a la verdadera expiación, a la verdadera intercesión, a la verdad verdadera, al conocimiento genuino de Cristo Jesús. El pueblo que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 2 y 17. Tenía que levantarse ese pueblo. Después que Satanás quiso destruir, Dios en la fecha exacta iba a levantar ese pueblo. Pero antes que ocurriera todo eso es para que nos tomemos contexto. Daniel queda abrumado, ¿verdad? Dice aquí la revelación. En el año primero, Daniel 9:1, de Darío, hijo de Asuero, viene una oración tremenda. Entonces la lección, la primera parte, la centralidad de la palabra de Dios el día domingo. Aquí el fundamento va a ser cómo este hombre estudiaba la Biblia, cómo este hombre buscaba en la Biblia una respuesta. Estaba a punto de terminar el cautiverio, ya se habían cumplido los 70 años de cautiverio, desde 606, ya estaba por cumplirse, pues, al 536, todo estaba listo. Dicen los escritores que Daniel capítulo 9 fue escrito en el año 539 antes de Cristo. Ya estaba a punto de caer a Babilonia. Estaba a punto de terminar el cautiverio de los 70 años del pueblo judío allá en Babilonia para regresar. Y Daniel está abrumado, pues le abruman los pensamientos ya, y investiga aquí a Jeremías, a Isaías, buscando la profecía para tener certeza de conocer la hora profética en que estaba viviendo. Y de esa manera predicar, de esa manera llevar la esperanza de que la profecía, tal cual como lo dijo Dios, acababa de llegar, está llegando a su fin para el momento cuando Daniel está escribiendo esto. Fíjense, 539 antes de Cristo, 12 de octubre acá Babilonia. Antes de eso, en ese mismo año, Daniel está recibiendo esta visión según los estudiosos. Y luego van a pasar dos años un poquito más, 536, y se cumplió la profecía de los 70 años de cautiverio que comenzó en el 606 y terminó en el año 536. Dice la revelación, a medida que nos acerquemos, dice el día domingo, a los últimos días de la historia de esta tierra, necesitamos más que nunca estudiar y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. O sea, hay que profundizar, así como estamos haciendo aquí, para conocer el momento, para que Dios se nos revele, para que Dios nos dé luz clara en cuanto a los hechos que están hoy, la verdad presente de hoy. Luego, el día lunes y el día martes nos va a presentar varios versículos del capítulo 9 que tienen que ver con esa oración maravillosa que Daniel hace. Por ejemplo, el día lunes dicen un llamado a la gracia, Daniel 9, 3 al 19. Luego el día martes, el valor de la intercesión, cómo Daniel intercede. Y luego viene la explicación de esa profecía de los 1300 tarde y mañana. Vamos a leer un poquito de esa oración, un llamado de gracia que dice allí. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años, 539, cuando va a caer Babilonia. Empecé a revisar la Biblia, dice Daniel, de qué habló Jehová, de lo que hablaba Jehová a través del profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ya estaba, mire, el hombre precisando el cumplimiento exacto de esos 70 años. Por eso hay que investigar el cumplimiento exacto de la cosa que Dios ha revelado para tu beneficio y para mi beneficio. Y predicarle, pues acentuarnos esa esperanza bendita. Y volví mi rostro al Señor, oración, buscándole en oración. Y ruego, en ayuno, en silicio, en ceniza. Esto es un dolor grande, un sentimiento que vamos a ver de que no es digno de recibir esta información. Se siente mal el profeta. Y oré a Dios, le hice confesión. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Como decir, Padre nuestro que estás en los cielos, reconocimiento del Dios, el soberano, el Dios que ama a los obedientes,
exaltando a Dios, ¿verdad? Como el Supremo, mi Padre, mi razón de ser. Entonces le dice el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, yo, Daniel, mi pueblo, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tu mandamiento y de tu ordenanza. Hablando un profeta de Dios, para que usted y yo digamos, no, yo estoy sin pecado, no, yo estoy todos los días, venzo, triunfo, ya casi soy impecable, ya estoy salvo, pero me faltan todas las alas para volar. Miren las expresiones de estos hombres. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, confesión de pecado. Señor, somos pecadores, nos hemos rebelado contra ti, no hemos estado a la altura de lo que tú quisieras que debiéramos estar. Por eso la lección dice, la gente pecaminosa, el día lunes, la gente pecaminosa que no tiene méritos propios y que sin embargo persigue la gracia que no merece y el perdón que no ha ganado, ¿no es este un ejemplo de nuestra situación individual ante Dios? Por eso dice un llamado a la gracia. Señor, ten misericordia en mis debilidades, en mis luchas, en mis imperfecciones. Nos hemos rebelado, hemos hecho mal, dice el apóstol. Entonces viene una aclamación a Dios. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, dice el versículo 8, capítulo 9, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos, lo vuelve a reiterar. Hemos pecado, y es profeta de Dios, es un hombre que ha estado en la presencia de Dios, es un hombre que nadie puede decir que no lo ha usado Dios. Y mire como la humildad, el reconocimiento de que necesita todos los días ser transformado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y de perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Otra vez lo reitera. Tú perdonas, Señor, pero bueno, nos hemos rebelado contra ti. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, otra vez, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel tropezó, traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento. Daniel no está diciendo, pero ¿por qué no está pasando esto? Como dice el folleto, ¿por qué no está pasando esto? No. Daniel no está buscando excusas. Daniel está diciendo, estas son las razones por las que estamos en esta situación. No, ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Pero por qué me mandaste? No, nada de eso. Padre, hemos pecado. Nos hemos rebelado contra ti, hemos pisoteado tus leyes. Y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Por eso todavía el cautiverio está allí. Profeta, ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos han gobernado, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos en nuestra maldad y entender tu verdad. Seguimos rebeldes, Señor. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios. Justo es Dios. Lo que nos está pasando es justo. Nosotros mismos buscamos esto porque nos rebelamos contra Él en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa e hiciste renombre cual lo tiene hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Miren lo reiterativo. Cuando un hombre es de Dios, hermano, no se está jactando que es mejor que nadie. Ese hombre siente su necesidad todos los días de ser transformado y cambiado. Así tenemos que ser para poder recibir el sellamiento, hermano mío. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad, Jerusalén. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos,
y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Comienza una intercesión, está intercediendo, ¿verdad? Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Después que soy pecador, oh Señor, óyeme. Señor, está atento a esta oración. Oye, Señor, dice el versículo 19, perdona, presto oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, el versículo de memoria. Oración intercediendo. Ten piedad, Señor, no nos consumas en tu ira. Padre, por favor, abócate, que tu oído esté atento a este ruego que te hago. No porque soy digno, no porque tengo mérito, no, soy pecador, soy rebelde. Nosotros mismos hemos traído este sufrimiento. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Aún estaba hablando en oración, orando, confesando mi pecado, dice Daniel, y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, capítulo 8, volando con rapidez, vino a mí como la hora del sacrificio, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Cuando tú comenzaste a orar, se dio la orden de que viniera hacia ti. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora se le va a explicar lo que no le fue explicado. Ahora se le va a explicar lo que le va a permitir a Daniel tener paz, tener una comprensión más grande de lo que significa esa palabra hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Qué va a pasar en ese periodo? Ahora se le va a explicar. Pero es interesante, yo quiero compartirles de palabra del gran maestro un signo de grandeza de ese capítulo. Dice, ningún hombre por sí mismo puede comprender sus errores. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Quizás los labios expresen una pobreza de alma que no reconoce el corazón. Mientras se habla a Dios de pobreza de espíritu, el corazón quizá está henchido con la presunción de su humildad superior y justicia exaltada. Hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Cuando contemplamos su pureza y su excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza, nuestros defectos tales cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia, como cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia voluntad, sino por la gracia infinita de Dios. Quizás los labios expresen una pobreza de alma que no reconoce el corazón. Mientras se habla a Dios de pobreza de espíritu, el corazón quizás está henchido. ¿Verdad? Sigue diciendo la revelación. Estoy leyendo de palabra de vida del gran maestro. Me adelanto un poquito aquí por el factor tiempo. Hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su propia justicia. Cuando contemplamos su pureza y su excelencia, veremos nuestra propia debilidad. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia, como cualquier otro pecador. Veremos que si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia voluntad, sino por la gracia infinita de Dios. Leí, ¿verdad?, de palabras de vida de gran maestro, tal como lo dice aquí. En la misma página esta 123, palabras de vida de gran maestro, hay una sola forma en que podemos obtener el verdadero conocimiento. Debemos contemplar a Cristo, ¿verdad? Ya lo leímos allí, ¿verdad? Y dice lo siguiente: en cada paso que demos, la página 125, en cada paso que demos en la vida cristiana, se ahondará nuestro arrepentimiento. A aquellos a quienes el Señor ha perdonado y a quienes reconoce como su pueblo, Él les dice: os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueran buenas,
y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestra iniquidad. Ezequiel 36:31. Otra vez él dice: confirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando me aplacare para contigo de todo lo que hiciste, dice el Señor Jehová. Ezequiel 16, 62, 63. Entonces nuestros labios no servirán en la glorificación propia. Sabremos que únicamente Cristo es nuestra suficiencia. Haremos nuestro la confesión del apóstol: yo sé que en mí, deja saber, en mi carne no mora el bien. Lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo en el mundo. El conflicto de los siglos dice, o aquí mismo, en la página 124 de Palabra de Vida del Gran Maestro: ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar su vida misma antes que cometer a sabiendas una acción mala, los hombres a los cuales había honrado con luz y poderes divinos, han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. No han puesto su confianza en la carne, no han pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado plenamente en la justicia de Cristo. Así harán todos los que contemplen a Cristo Jesús. Palabra del Espíritu Santo de este libro, Palabra de Vida del Gran Maestro. Indudablemente estas son palabras de vida del Gran Maestro. Y en Conflicto de los Siglos, la página 524, la verdadera conversión es esencial, comenta eso, ¿verdad? Cuando viene Daniel, mientras más se acercaba a Dios, más pecador se sentía. Así tiene que ser, más necesitado de ser transformado por su gracia bendita. Entonces viene viendo la actitud verdadera de un profeta, de un seguidor de Dios, cada vez que oramos. Nada de autosuficiencia, nada de yo, nada de aquella oración del publicano y del fariseo, sentirse más justo que los demás. No, mire el ejemplo de Daniel. Ahora Dios le place mandarle a Gabriel para que le diga la revelación. Los 2 últimos días del folleto de Escuela Sabática, 70 semanas, y mire lo bonito, ¿verdad? Por eso uno intercede, uno puede orar. Somos sacerdotes, un pueblo de sacerdotes, para interceder. Ore por mí, hermano, ore por el otro. Mire cómo Daniel está orando por el pueblo y se echa todos los pecados del pueblo él. O sea, ora porque Dios perdone los pecados del pueblo. Ora por su propio pecado, por sus propias rebeldías, intercediendo por el pueblo, intercediendo por él mismo delante de Dios. Esa es la función tuya y mía también, interceder primero por nuestra propia vida. Y cualquier persona, familiar o amigo, hermano, que nos dice: intercede, estoy enfermo, necesito. Así hay muchas oraciones intercesoras aquí en la Sagrada Escritura, pero aquí tenemos este ejemplo magnánime, grande, de este hombre de Dios. Y apenas usted comienza a interceder, Gabriel, Dios envía un ángel, no será Gabriel, pero Dios envía un ángel. Si Dios le place enviar a Gabriel, también lo envía. Pero Dios inmediatamente, como lo digo aquí, entiende pues la orden. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Que Dios pudiera decir, no sirva, porque tú eres muy amado. A pesar de la condición, estamos en necesidad. La carne quiere sobreponerse, sentimos la presión de la tentación, pero eso no quiere decir que estamos descalificados. Eso pasa por la cabeza, pero resistimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de allí tú y yo somos muy amados, porque el poder de Cristo en nosotros nos permite vencer, nos permite resistir. Fuera de Él no podemos hacer nada. Tiene que estar allí como la savia, como la sangre en nuestro cuerpo, así, la sangre de Cristo, la carne de Cristo tiene que estar en nuestra vida para poder ser vencedores. Y se le dijo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El conflicto de los siglos te explica esta profecía. Están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para terminar con este pecado voluntario, con este pecado intencional,
con este arrebato, ¿hasta cuándo será la prevaricación que se decía en Daniel 8? Bueno, 70 semanas están determinadas, están contadas. ¿Contadas de dónde? ¿Sacadas de dónde? De 2300 tardes y mañanas. Ah, ok. Sobre tu pueblo, ¿cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. 70 semanas, y en el lenguaje profético, la lección número 1, ¿verdad? Día por año. Son 70 semanas, una semana tiene 7 días, 70 por 7, ¿cuánto es? 490, 7 por 7, 49. Y son 70, 490 años están determinados ¿sobre quién? Sobre tu pueblo. 70 veces 7. 70 semanas. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Preguntó Pedro. 70 veces 7. Está bonito la concordancia, ¿verdad? 70 veces 7. 70 por 7, 490 años de misericordia. Dios dando la oportunidad ya en la faceta final al pueblo de Israel. 490 años. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. Para que se acabe todo este asunto y definitivamente Dios vaya levantando un pueblo cristiano que finalmente a la final de los 2300 tardes y mañana vindicará todo lo que está siendo pisoteado en el capítulo 8. Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado a través de lo que pasó con Cristo en la cruz. Se triunfó definitivamente sobre el pecado. Ya el pecado no es una condenación, aunque no era, porque ellos ofrecían un corderito cuando pecaban. Ahora ya no había más que estar ofreciendo sacrificios. Cristo, la ofrenda única por el pecado, recibiendo tu pecado y mis pecados, me daba libertad del pecado. Ya había el antídoto, Cristo, en nuestras vidas, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, producir un perdón. Ya no a través de un animal que era el tipo, sino en el antitipo con Cristo, alcanzar el perdón pleno, ya hecho concreto. El símbolo se encontró con la realidad a través de Cristo Jesús. Para traer la justicia perdurable y de ahí en adelante vivir con Cristo. Sellar delante del universo en la tierra, que sí se puede vivir en la tierra como lo hizo Jesucristo, sin violar los mandamientos de Dios. De que el hombre sí puede cumplir la ley de Dios, acusación que Satanás decía allá, cuando fue sacado del tercer cielo, cuando fue sacado ya del cielo, cuando tenía este dicho, ¿verdad? Que ellos estaban por encima de la ley y que en la tierra nadie iba a poder cumplir la ley. Jesucristo la cumplió y de esa manera estableció, se puede ser justo con el poder de Cristo. Cristo en nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sellar la visión, que se complete cumplimiento de la profecía, y ungir al santo de los santos. Ungir al santo de los santos, el bautismo del Señor Jesucristo. Aquí el autor más o menos lo dice, poner fin al pecado para terminar la prevaricación el día miércoles. La palabra hebrea, ¿verdad? Prevaricación sugiere violaciones deliberadas por parte de un inferior contra un superior. Esta palabra también aparece en la Biblia en relación con el desafío abierto a Dios de parte de los seres humanos. Sin embargo, a través de la sangre de Jesús, la rebelión contra Dios se anula y la humanidad recibe los méritos que fluyen del Calvario. Poner fin al pecado conlleva significado de sellar, y aquí significa que el pecado es perdonado. Desde la caída, la raza humana no había podido cumplir con los estándares de Dios, pero el Mesías se encargará de nuestro fracaso. O sea, muestra que sí se puede vencer en Cristo Jesús. Ningún hombre ha podido lograrlo. Cristo como hombre logró con la ayuda del Espíritu Santo. Cristo como humano, semejante, no exactamente igual, semejante a nosotros, venció, que es lo que nosotros tenemos que practicar, imitar con el poder del Espíritu Santo. No es que vamos a ser igualitos a Cristo, 100%, y con naturaleza divina, como si nosotros fuéramos Dios, con poder de poder poner y quitar la vida. No, nada de eso. Experimentar la transfiguración porque somos Dios, no. Lo que nos interesa de la naturaleza humana de Cristo es que Cristo venció, de que Cristo derrotó a Satanás, de que Cristo pudo vivir sin pecado, y eso se te transfiere a ti por fe, cuando creemos que Él vino a libertarnos del pecado, no a salvarnos en el pecado, no a salvarnos del pecado, no en el pecado,
Y de esa manera, indudablemente que caminamos con Dios, pues, caminamos con Cristo Jesús. Para traer la justicia perdurable, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y por lo tanto nos otorgó la bendita condición de estar bien con Dios y sellar la visión, que se cumpla toda esta profecía. Y dice el versículo 25, todo esto te lo vengo a decir, le dice Gabriel, y comienza a explicarle, mire todos los beneficios de esta profecía de los 1300 tardes y mañanas. En la primera parte te voy a contar lo que va a ocurrir con tu pueblo. 70 semanas, 490 años son para tu pueblo, para el pueblo judío. ¿Qué va a pasar allí? Que debe contarse, debe sacarse de los 2300 tardes y mañanas. ¿Qué va a pasar allí? 25. Sepa pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Sepa pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cuándo salió esa orden? Que está comprobado arqueológicamente. En el otoño de 457 a.C. de Jesucristo. Lo leímos en el folleto anterior de Esdras y Nehemías. En otoño de 457 antes del nacimiento de Cristo salió el decreto, 3 decretos, el de Ciro, el de Darío y este último de Artajerjes I. Esdras capítulo 6 y el capítulo 7, donde se amplifica ese tercer decreto. ¿Por qué se toma ese tercer decreto? Porque es el que le da más libertades civiles y religiosas a los judíos. Le da libertad de aplicar la ley, le da libertad de ellos decidir qué castigo infringirle a alguien que atente contra sus propias leyes, aun cuando era, vamos a decir, una colonia de los persas allí, pero se le dio libertad para que reconstruyeran, para que volvieran a hacer el templo. Por eso ese decreto tan maravilloso, ¿verdad? ¿Cuándo salió ese decreto para reconstruir el templo, los muros de Jerusalén? Ya lo vimos con Esdras y Nehemías, que está en ese proceso de reconstrucción. Bueno, en el otoño del 457. Pero la profecía dice, para restaurar y sacar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Cristo. Sepa pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, hasta el Mesías príncipe. 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas, 483 años. 69 por 7, 7 por 9 es 63, termina de hacer la multiplicación, está 483 años. Será 7 semanas y 62 semanas. ¿Pero por qué lo divide así? 7 semanas, cada semana tiene 7 días y cada día es un año, serían 7 por 7, 49 años. Se calcula que ese fue el tiempo para la restauración de Jerusalén y reconstruir los muros, todo ese proceso. Y luego dice 7 semanas y 62 semanas. Entonces van a pasar 62 semanas después de las 7 semanas. Eso va a llegar ¿hasta dónde? Hasta el Mesías príncipe, hasta Jesucristo, como dice aquí la palabra de Dios, hasta el Mesías príncipe. Allí fue ungido el Mesías príncipe, dice la palabra de Dios. Vamos a analizar esta partecita. Otoño del 457 comenzó la profecía más larga de la Sagrada Escritura. Trate de esta parte matemática, que se la voy a explicar lo más breve posible y lo más entendible posible. Otoño del 457. Los años van disminuyendo. 457, 456, 55, hasta llegar no al año 0, sino al año 1, donde nace el Señor Jesucristo. Y luego el año 2, 3, 4, 5, 6, después del nacimiento del Señor Jesucristo. La profecía arranca en el otoño del 457 hasta el nacimiento de Cristo. Pasan 456 años más un cuarto. ¿Cómo es eso? Porque es el otoño del 457. Van para atrás. Luego viene 456, luego 455, 456 y el trimestre último del 457. 456 más un cuartico aquí del trimestre. Ahí transcurrieron 456 años más un cuarto. Desde la salida de la palabra hasta el nacimiento de Cristo Jesús. Y del nacimiento de Jesucristo hasta el otoño del año 27 ocurren 26 años, 3 cuartos. Usted suma 456 años más un cuarto, más 26 años, 3 cuartos. ¿Cuántos años le da?
la suma de esas dos cantidades, 400, ¿cuánto le da? 456 más 26, 482, más 3 cuartos más un cuarto, 483, que son las 69 ¿qué? Semanas. ¿Y llega a dónde? Al bautizo de Jesucristo en el otoño del 400, en el otoño del año 27. Hasta allí 7 semanas y 62 semanas. Las 7 semanas para reconstrucción de los muros del templo de Jerusalén, y luego pasan 69 semanas hasta el Mesías príncipe, que es el año 27, otoño del año 27. Hayan pasado 483 años. Faltan 7 años y completa ¿qué? Los 490 años que son dados al pueblo de Israel. Entonces, aquí interesante, quiero anotar esto aquí. Dice, y después de las 62 semanas, no queriendo decir, después de las 69 semanas, 7 más 62, 69, ¿qué pasará? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que va a venir a destruir la ciudad y el santuario, y su fin con inundación hasta el fin. Durarán las devastaciones. El 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La última semana, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. O sea, después de las 69 semanas, en la última semana. ¿Y qué pasó? Versículo 27. Por otra semana, que es la última que falta, 7 semanas, más 62 semanas, 69. Y aquí, y por otra semana, 70 semanas. En la última semana, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. A la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al Mesías. Esto es importantísimo, porque en otoño del año 27, Cristo es bautizado, se supone que tiene 30 años. Otoño del 27, van a pasar 3 años y medio y Cristo muere. Mire, otoño del 27, otoño del 28, 1 año, otoño del 29, 2 años, otoño del 30, 3 años. Pero como son 3 años y medio, otoño del 30, 3 años, termina el 30, y luego, 3 meses, termina el 30, y 3 meses más del 31, enero, febrero, marzo, para que sean los 3 años y medio, llegamos a finales del mes de marzo, comienzo del mes de abril. El mes de Aviv, más adelante se llamó el mes de Nisan, que fue cuando murió Cristo Jesús. Exactamente la fecha de la muerte de Jesús. La última semana comenzó otoño del 27. Súmele 3 años y medio y llega a marzo, abril del año 31, cuando muere el Señor Jesucristo. Esta profecía predijo la fecha del bautismo exacto y la fecha exacta de la muerte de Jesucristo. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero también, cuando los judíos estaban matando al corderito, en aquella Pascua, era la fecha exacta que decía la profecía, a la mitad, a los 3 años y medio, como dice el hermano católico, la Semana Santa, pues, la muerte, la pasión de Cristo con su muerte, ese día viernes, que la celebran finales de marzo o comienzos de abril. Históricamente, es verdad, en esa fecha murió el Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Luego pasaron 3 años y medio más y llegamos al año 34, otoño del año 34. ¿Qué pasó en el año 34? El final de las 70 semanas de los 490 años, le dieron muerto a Esteban. Y al terminar Esteban, al morir Esteban, se acabó la gracia para el pueblo judío del Medio Oriente como pueblo especial de Dios. Y el evangelio pasó a todos los gentiles como usted y como yo. Fuimos injertados en el tronco, que es el pueblo Israel original que está allá en el Medio Oriente. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y luego pasaron 1810 años hasta llegar a ¿dónde? 1844, que es el final de la profecía de los 1300 días. Pero ¿qué iba a pasar 70 semanas, 490 años para el pueblo judío, 7 semanas, 49 años para la reconstrucción del templo, todo ese proceso que comenzó, ese proceso con el primer decreto de Ciro, segundo, pero en el tercer decreto realmente se inició la reconstrucción de Jerusalén en otoño de 457. Luego de esas 7 semanas, 49 años, ¿verdad? Iban a pasar 62 semanas hasta el Mesías príncipe. O sea, 7 más 62, 69, 483 años hasta el bautismo de Jesucristo, hasta el otoño del año 27. Y luego en la última semana
se le iba a quitar la mitad, a la mitad de la semana se le iba a quitar la vida al Mesías. Otoño, marzo, abril, el mes de Abib, o Nisar, Jesucristo le quitaba la vida. A la mitad de la semana. 3 años y medio contados a partir del otoño del año 27 después del nacimiento de Jesucristo. Cristo tenía 30 años que en el 27, bueno, Cristo nació 3 años y un cuarto antes de la fecha señalada por su nacimiento. Aquel monje, ¿se acuerdan? Que lamentablemente el bajito él hizo el cambio del calendario allí. Entonces puso a la gente a nacer en la fecha que no era. Y allí que Jesucristo lo puso a nacer como 3 años después de que ya había nacido el Señor Jesucristo. El bautizo de Jesucristo 3 años después que había ocurrido, 3 años y piquito. Legalmente fue el otoño del año 27. Bueno, de esa forma en esta primera parte para el pueblo judío, pero la culminaba en 1944. Si usted suma 2.300 años desde el otoño 457, llega al otoño de 1844, los 2.300 años. ¿Y qué iba a pasar allí? Mío, ya lo dijimos, la purificación del santuario, que aquí es la parte culminante. Esta purificación del santuario implica que Dios tenía que volver a colocar esta verdad en el tapete de lo que significaba en el Antiguo Testamento. La tierra iba a entrar en un proceso de juicio final, como entraba el juicio final el pueblo judío. Cada año, una vez al año, en el mes séptimo, el día 10, se realizaba nada menos que el juicio final para la prueba de Israel. Bueno, ya comenzó para el planeta Tierra la purificación del santuario, allá en el cielo. Hebreos capítulo 8, allí está Cristo intercediendo en la parte final de la historia de esta tierra. Dios tenía que entregarle esta verdad a una iglesia, y al entregarle esa verdad a una iglesia, Dios pretendía con ello ilustrar, mostrar que había que retomar la verdad. En la época, cuando se está cumpliendo esta profecía, es la época de ateísmo, es la época donde la gente está rechazando las verdades a través de la ciencia. Acababa de ocurrir la Revolución Francesa, Dios no existe, todo se convierte como en materialismo. En el 1848, el manifiesto comunista. No, aquí la historia se mueve por luchas de clases. Dios, la religión es el opio de los pueblos, Carlos Marx. Luego en 1859 Charles Darwin sale con el origen de las especies y desmonta, no, que cuento que venimos de Dios, venimos de las especies, evolucionando unas con otras, la teoría evolucionista, venimos de los homínidos, y comienza un proceso de desarticular todo lo que es de Dios. El creador no existe, esto es un invento de la religión. Realmente lo que existe es la teoría de la evolución. Alguna vez allá al azar se unieron unos aminoácidos y dio origen a esa atmósfera primitiva, a la vida, y de ahí fueron multiplicándose, haciéndose más complejos, y en el agua se fueron formando, que se los coacervados, luego allí los peces, y luego los anfibios, luego pasaron a la tierra, y así sucesivamente hasta llegar usted y yo. O sea que nuestra familia son todos esos animales, porque venimos del reino animal. Dios tiene que levantar una iglesia. A la final, el santuario sería puesto en alto, Cristo puesto en el verdadero punto intercesor como sumo pontífice, y la verdad del santo sábado para proclamar a través de ese mandamiento, que es el mandamiento clave, que es el mandamiento que le da vida a todos los demás mandamientos, en el sentido de que se reconoce quién es Dios, a qué tipo de Dios estamos adorando. Tenía que salir esa verdad a flote para decir, mire, qué cuento de evolucionismo, qué cuento de materialismo histórico. La historia, la verdadera filosofía de la historia la dirige Dios. Dios es el creador de todo lo que existe en esta tierra, todos los seres, animales, vegetales. Dios permitió humanos como nosotros. Todo eso lo hizo nuestro Dios. Aquí no tiene nada que ver la evolución en este aspecto de que todo es al azar. Esto vino fue al azar. No es así. Tenía que levantarse una iglesia que proclamara esa verdad, que anunciara al mundo las últimas amenazas del cuerno pequeño, que anunciara al mundo las últimas potencias que se van a unir con el cuerno pequeño para decir paz y seguridad. En 1851 J.N. Andrews llega y se pronuncia y dice, los Estados Unidos es la bestia que está en Apocalipsis 13:11, que va a ser la aliada al Vaticano. Cuando se dijo eso, que Estados Unidos iba a ser la aliada al Vaticano, es un absurdo completamente. Fue hasta 1984 cuando hubo un embajador norteamericano allá en el Vaticano.
cuando el presidente Reagan, después de aquella alianza que hicieron Reagan y Juan Pablo II. Mientras tanto, Estados Unidos no tenía nada que ver con Papa, porque ella se fundó precisamente, fundaron Estados Unidos con el propósito, Dios permitió que se fundara con el propósito de que allí creciera y allí hubiera la libertad que no había en Europa, libertad de papas y libertad de reyes, un sistema democrático que permitiera proliferar, propagarse el evangelio por todo el mundo. Un mundo mandado por monarcas, por reyes, por zares. Se necesitaba una nación que diera, que permitiera eso. Dios tuvo que hacer todo ese movimiento previo a toda esta abominación del cuerno pequeño para que estas verdades debieran predicarse. Y entonces tenía que salir una iglesia para decir al mundo todo lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir, darle sentido a la historia, hacia dónde vamos hasta hoy en día. Ya no pasa desapercibido el cuerno pequeño, ya sabemos hacia dónde va. Su objetivo, como lo leímos al principio, es la toma del mundo, que todo el mundo se maraville en pos de la bestia, excepto los que están escritos sus nombres allá en el libro de la vida del Cordero, que son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas son las raíces históricas de la iglesia. La iglesia no nació del pensamiento norteamericano, fue de la profecía de Daniel 8 específicamente y Daniel 9. Esta purificación se está haciendo hoy, diríamos hasta la purificación de las doctrinas, en términos metafóricos, en el sentido de retomar la verdadera doctrina de adoración. El estado de los muertos que se desfiguró, los muertos duermen hasta la resurrección de Cristo Jesús. Todo que si el purgatorio, toda esa cantidad de falsas verdades, la mezcla de la política con la religión, todo eso, la iglesia verdadera que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, tenía que vindicarlo. Por eso que bienaventurados, felices los que Dios nos ha permitido estar en un movimiento profético, una organización profética que sabe hacia dónde vamos, que le dice al mundo, mire, estamos a punto de consolidar frente a esta inseguridad, frente a este desastre económico, ecológico, social, horrible y moral, como lo decía el mismo Papa, son las condiciones dadas para que el mundo sea atrapado y busque una seguridad, busque una estabilidad a través de los mecanismos religiosos y políticos para experimentar paz y seguridad. Pero ya aquí lo dice, con paz dice que va a destruir a muchos. Con paz, el cuerno pequeño tratará de hacerle ver a la gente que todo está bien, pero no está bien. Cristo viene pronto. Antes decían paz y paz a Jerusalén, pero no hay paz. Aquí también paz y paz, pero la paz será la paz de los sepulcros. Aquí es la paz de los intereses económicos. Y Dios con esa piedra tiene que ponerle punto final a toda esta historia. Pero tiene que haber una iglesia que lo anuncie. Dios tuvo que levantar una iglesia en un momento histórico, especial, donde su verdad tenía que ser vindicada, a pesar de todos los rollos, dificultades, que el otro, que aquí, que el otro no sirve, que el pastor dijo, que no dijo, que si el hermano, que aquí, que las contradicciones metiendo doctrinas raras, no se hacen los énfasis debidos, que el folleto no enfoca la cosa como tiene que ser, que aquí, a pesar de todo eso, esto lo conduce Dios, y Dios tiene su remanente. Aquí está la luz en todos estos libros. Allá usted si se deja meter en la boca, allá usted si no le pone cuidado, si no lo lee. Pero ahí está la revelación, no somos dados por inocentes. Esta es la iglesia que Dios depositó para el último mensaje de amonestación que está presentado en el mensaje de los 3 últimos ángeles. Hermanos, gocémonos y alegrémonos porque Cristo viene pronto. Y esto nos asegura más, este capítulo 9, que esta es la iglesia verdadera, que esta es la iglesia que Dios ha levantado para publicar y dar a conocer estas verdades para que todo el mundo llegue al mediador supremo, al sumo pontífice de Cristo Jesús, recibamos su perdón, recibamos su bendición, su santificación para ese momento del sellamiento y poder dar el último mensaje de amonestación para que los que están en Babilonia salgan y formen ya el cuerpo de Cristo que va a entrar al reino de los cielos. Dios los bendiga, Dios les guarde y rumbo a Jerusalén.